Hebreos 13. Vamos a hacer la lectura del verso 23 y el verso 24. Del 23 al 25. Y si Dios quiere, hoy estamos dando final al estudio de esta importantísima carta de la Biblia. Dice el Espíritu Santo: saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores o gobernantes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Continuamos exaltando tu glorioso y santo nombre. Continuamos adorando la gloria de tu gracia, la gloria de ese pacto eterno que hiciste, Padre, con tu Hijo Jesús, por medio de la cual nos diste a Cristo, y Cristo se comprometió a derramar su sangre por nosotros. Por esa razón hoy tu pueblo redimido, por esa razón hoy tu pueblo del pacto se congrega para adorarte y exaltarte. Se congrega para bendecirte, se congrega para exaltar tu gloriosa gracia. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esta corta conclusión de la carta a los Hebreos, para que tu Espíritu Santo afirme en nosotros las verdades que hemos aprendido en ella. Rogamos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como ya les dije, nos encontramos en la última parte de nuestra carta. Y lo que vamos a estar viendo hoy es una despedida poderosa. Una despedida poderosa, la cual consta de 3 partes. En primera instancia, una noticia consoladora. Dice el autor: saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. En segunda instancia, un saludo santificante. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y en tercera instancia, una benedicción edificante. Una benedicción edificante. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que empecemos por la noticia consoladora. Hoy voy a estar dando mi estudio de una forma lenta porque le están haciendo una traducción a los norteamericanos que nos están visitando hoy. Así que espero que no se me olvide y no hable demasiado rápido. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Continuando con la costumbre que ya tenemos siempre que vamos a analizar un texto bíblico, es importante preguntarnos, bueno, ¿cuál es la conexión que este verso tiene con el verso que le precede? Recuerden que el domingo pasado estuvimos analizando el verso 22, donde el autor de la carta exhortó a sus lectores para que soporten la palabra de exhortación. Creo que recordamos
toda esa enseñanza que el Espíritu Santo nos dio acerca de la importancia de atender las exhortaciones que la Biblia da. Es interesante ver que luego de que el autor le dice a sus lectores: os ruego que soportéis la palabra de exhortación, en el siguiente verso él dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Qué relación tiene eso con lo que él dijo antes? Bueno, a primera vista pareciera que no existe ninguna relación, pero voy a mostrarles que sí. Si hacemos un estudio más exhaustivo, vamos a encontrar que sí hay alguna relación. Es posible que algunos aquí crean que lo que voy a decir suena un poco fantasioso, pero creo que el Espíritu Santo, en la configuración, en la forma como nos dio la Biblia, siempre estableció conexiones que nos llevan a entender principios más profundos de lo que normalmente puede ver uno a simple vista en el texto. Si se dan cuenta, aquí Pablo, ya en la última parte del estudio de esta carta, estoy llegando un poquito a la convicción que a lo mejor pudo ser Pablo, pero aún no estoy convencido. El autor de la carta alude a la libertad de Timoteo luego de haber dado la palabra de exhortación para que todos atendamos a las exhortaciones que la Biblia da. Y creo que esto tiene un propósito. Esto tiene un fin ilustrativo, con el fin de iluminarnos para que nosotros pongamos en práctica el prestar atención a las exhortaciones que la Biblia da. Me explico, porque creo que estoy dando mucha vuelta. Lo que el autor en segunda instancia quiere mostrar es: aquellos que se niegan a escuchar la palabra de exhortación y en su lugar dan rienda suelta a sus propias concupiscencias, se encuentran en la peor servidumbre de todas, que es la esclavitud del pecado y la esclavitud del diablo. Pero aquellos que se someten a los mandamientos y a los preceptos de Dios encuentran la verdadera libertad espiritual. ¿Es muy fantasioso? No. Y voy a explicar esto. Creo que la palabra aquí, libertad. Timoteo está en libertad. Aunque es un mensaje que iba a dar consuelo a sus lectores, porque ellos apreciaban mucho a Timoteo, creo que el uso de la palabra libertad aquí también tiene como propósito mostrarle a sus lectores que la verdadera libertad no es simplemente no estar preso en una cárcel física, sino que la verdadera libertad consiste en ser libres del diablo y ser libres del pecado. ¿Cómo? Escuchando y obedeciendo los mandatos de nuestro Dios. Miren, uno de los grandes engaños que el hombre natural tiene es que el hombre natural, y escuchen esto, jóvenes, niños que están aquí, ustedes creen que una persona es libre y que ustedes son libres en la medida en la cual pueden agradarse a sí mismos.
Y ustedes creen, y algunos creen, que cuando estamos bajo la autoridad de otro, perdemos nuestra libertad. Pero cuando pensamos así, estamos poniendo a la oscuridad por luz y a la claridad por tinieblas. Cuando una persona, cuando un ser humano no tiene una autoridad a la cual someterse, se encuentra en la peor esclavitud posible en esta tierra. ¿Por qué? Porque se vuelve un esclavo de sus propios deseos. Se vuelve un esclavo de sus propios deseos, y el lenguaje de su tirano corazón será lo que dice el Salmo 2, lo que la humanidad dijo sobre Cristo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el hombre esclavo quiere respecto a Dios. En la medida que nosotros obedecemos las inclinaciones y las disposiciones de nuestros malvados corazones, no somos más que esclavos del pecado, no somos más que esclavos del diablo. Recuerden esto, y especialmente jóvenes que están aquí: la anarquía, es decir, la ausencia de gobierno, no es libertad, sino libertinaje. Y vuelvo a insistir, esa es la peor esclavitud de todas. Como dice el apóstol Pedro en su carta número 2, Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2, 19. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y escuchen: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que hay mucha ignorancia hoy sobre este tema. Hermanos, la libertad carnal no es más que esclavitud moral. Y para que esto sea más claro, quiero mostrarles esto. Lo que más atenta contra la libertad real del hombre es aquello que más le dificulta para que consiga su propia felicidad. Repito, lo que más atenta contra la libertad humana es aquello que más le dificulta para que persiga su propia felicidad. Miren, cuando las cosas sensuales, las cosas de esta carne, acallan, silencian a las cosas del espíritu, cuando las cosas temporales están por encima de las cosas eternas, cuando a Satanás se le da ese lugar en nuestras vidas que se le debe dar a Dios, entonces estamos abandonando las misericordias que Dios nos ha dado y nos estamos poniendo bajo el dominio de señores más crueles. Miren, cuando los desórdenes de nuestra alma pecaminosa se imponen sobre nuestra razón, cuando nuestros deseos carnales prevalecen sobre el entendimiento y prevalecen sobre la conciencia, eso es esclavitud espiritual. Y esto nos lleva a considerar el poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. El pecado es un tirano. Miren, el pecado de distintas formas tiene un dominio sobre el incrédulo que lo priva de todo control sobre sí mismos y sobre sus propias tentaciones.
El apóstol Pablo, en Tito, capítulo 3, versículo 3, él dice que el incrédulo es esclavo de concupiscencias y deleites diversos, pero él no lo sabe. El incrédulo cree que es libre porque él puede hacer lo que su malvado corazón le dicte que haga. Lo terrible es que algunas personas que se llaman cristianos actúan de la misma forma. Lo terrible es que algunos jóvenes niños que están aquí, que han sido criados en un hogar cristiano, también creen así. Ellos quieren librarse de la autoridad de sus padres. Les molesta cuando la Biblia choca contra lo que ellos quieren, y ellos dicen que es que ellos son libres para hacer lo que ellos quieran, pero cuando ellos creen que son libres para hacer lo que ellos quieran, realmente están mostrando que son esclavos de sus propias concupiscencias. El ejemplo más claro es el del borracho y el de aquel que está enviciado en las drogas. No uso el término alcohólico o drogadicto, porque los términos hoy, gracias a la influencia de la psicología, son entendidos como si fueran una enfermedad física, como que fuera algo patológico en el cuerpo, pero no es eso. Así que aquí vamos a usar el término borrachos. Suena no tan, es que tienen una enfermedad. No es el pecado el que los lleva. Si los borrachos y aquellos que se entregan a las drogas, ellos son una clara evidencia de lo que pasa con el hombre cuando se entrega al pecado. Ellos creen que son libres. Y ellos creen que cuando quieran abandonarán el consumo del alcohol. Ellos creen que cuando quieran abandonarán las drogas, pero no se dan cuenta que cada vez más y más ellos se ponen sobre sí grillos o esposas que los están esclavizando. Miren, la esclavitud en el placer, la esclavitud en los pasatiempos mundanos es algo que identifica al impío, pero él cree que no es así. Dice Jeremías 13:23, mostrándonos la incapacidad que el hombre tiene para librarse de su propia esclavitud. La incapacidad que el borracho tiene para abandonar ese vicio. La incapacidad, joven, que tú tienes para abandonar a ese novio o novia incrédulo, o esos gustos que tú tienes por el mundo. Tú no puedes por ti mismo, porque cada día te vuelves esclavo del pecado. Dice, mudará el etíope su piel, es decir, ¿podrá una persona de piel negra hacer que su piel sea blanca? ¿El leopardo mudará sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? Y esa es la razón por la cual luego el mismo profeta Jeremías 18:12, él dice que muchos incrédulos y muchas personas dicen, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es como aquel padre cristiano que reprende a su hijo una y otra vez, y ese hijo malvado en su corazón está diciendo, papá, mamá, es en vano porque yo voy a hacer mi propia voluntad. Bueno, lo que el autor en una forma implícita quiere mostrarnos es que la verdadera libertad se encuentra cuando nosotros andamos en los caminos de Dios. Cuando nosotros andamos en los caminos de nuestro Padre es cuando realmente somos libres. ¿Por qué? La verdadera libertad
es para servir a Dios y no a nosotros mismos. La libertad nos lleva a poner sobre nosotros el yugo de Cristo. No como hicieron los impíos en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras. Cuando alguien hace eso, lo que dice es: yo soy esclavo y quiero continuar siendo un esclavo. Pero el que es verdaderamente libre: oh Señor, yo quiero que pongas sobre mí tu yugo, porque eso a mí me hace realmente libre. La verdadera libertad no es para hacer lo que nos plazca, es para hacer lo que debemos hacer. Dijo Pablo en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Esa es la única libertad. Por el contrario, dice Pablo en 2 Timoteo 2:26, que donde gobierna el diablo, allí hay esclavitud. Esa es la razón por la cual el salmista dijo en el Salmo 119:45, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque no me sujeto a nadie, porque no tengo una autoridad. No, él dijo: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos de Dios producen libertad. En la medida en que nosotros obedecemos la ley de Cristo, nuestros grillos, nuestras esposas se nos caen y somos realmente libres. Miren, el milagro de la gracia, cuando opera en el pecador, es que la gracia lleva al corazón del regenerado a amar la santa ley de nuestro Dios y a descansar amándola, y a descansar obedeciendo. Como dijo un predicador del siglo XIX, el camino de la santidad no es una pista para los esclavos. El camino de la santidad es la autopista del Rey para los hombres libres, los cuales están viajando con alegría desde el Egipto de la esclavitud hasta la Canaán del descanso. Miren, ¿por qué los preceptos de nuestro Dios nos traen libertad? Porque Santiago 1:25 llama a la ley de nuestro Dios, la ley le llama la perfecta ley, la de la libertad. Si usted quiere ser libre, sométase a la ley de Cristo. De lo contrario, será esclavo a sus propias concupiscencias. Aquí quiero hacer una explicación. Muchos cristianos nos acusan a los reformados de que nosotros conducimos a las personas a la esclavitud cuando insistimos que la ley de nuestro Dios es la regla de vida para el cristiano. Muchos cristianos hoy creen que nosotros no tenemos nada que ver con la ley santa de nuestro Dios. Y ellos dicen: ustedes como reformados están haciendo mal, porque a aquellas personas a las cuales Cristo hizo libre de la ley, ustedes las hacen esclavas de la ley. Pero Santiago dice que no, que cuando nosotros tenemos a la ley como nuestra regla de vida, la ley se convierte en nuestra libertad. Y quiero explicar esto. La esclavitud de la ley
de la cual la gracia nos libra, es la esclavitud de la ley como un pacto de obras. Cristo nos libra de la esclavitud de la ley como un pacto de obras, es decir, nos libra de la maldición de la ley y nos libra de la condenación de la ley. Pero Cristo no nos libra de la ley en su autoridad preceptiva. La ley es el precepto de Dios para todo su pueblo. Y el cristiano ha sido libertado de la esclavitud, de la condenación y la maldición de la ley, para que como libre sirva a la ley de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando el ser humano se bebió el veneno del diablo, que le dijo, seréis como Dios, el hombre se convirtió en señor de sus propias acciones. Pero la Biblia deja en claro que el juicio más terrible de Dios sobre el ser humano es cuando Él retira su gracia restrictiva y lo deja hacer lo que Él quiere hacer. Cuando Dios deja que una persona, y vuelvo a insistir, jóvenes, cuando Dios deja que tu padre se canse y Él diga, mira, ya no puedo más, haz lo que tú quieras, eso es un indicio de que el juicio de Dios ha empezado sobre tu vida. Romanos capítulo 1, versos 16 al 32, nos deja ver el juicio de Dios sobre la raza humana cuando Él los deja hacer lo que ellos quieren hacer. Así que vuelvo a insistir, la libertad real se encuentra en los caminos de Dios. En los caminos de Dios es donde nosotros somos dirigidos para alcanzar la felicidad. El camino del pecado es un camino que parece amplio a nuestra carne, pero es estrecho para el espíritu. El camino de la felicidad parece muy estrecho a nuestra carne, pero muy amplio para nuestro espíritu. Eso es lo que la Biblia dice. Proverbios 13:15 dice que el camino de los transgresores es duro. En su carne ellos creen que están disfrutando, pero realmente no. Pero en el 3:17, Proverbios nos dice que el camino de la santidad, el camino de la sabiduría es deleitoso. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando camina en la senda de la santidad, que es la senda de la libertad, él vive bajo los lazos de su responsabilidad para con Dios. Y eso hace que nuestra conciencia nos dé testimonio de que estamos siendo fieles a nuestro Dios, y el resultado es que nosotros somos libres y tenemos paz. Vuelvo a insistir, la verdadera libertad nos es dada para que andemos en los caminos de Dios. Cuando una persona viene a Cristo y se convierte, o Dios lo convierte, esta persona es liberada de los grillos del pecado por Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona es regenerada, lo que se da en la conversión es un cambio de amos. Cuando usted vino a Cristo, cuando Cristo lo alcanzó, cuando el Espíritu Santo lo regeneró, usted no fue liberado de la condenación de la ley y librado del poder del diablo para que usted ande aquí como usted quiera. No, usted en la conversión tuvo un cambio de amos. Usted pasó
del señorío del diablo y del pecado al señorío de Cristo. Dice Pablo en Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el capítulo 6, versos 17 y 18, 6, 17 y 18, dice Pablo: pero gracias a Dios que aunque vosotros erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pasé de un amo a otro amo. Pero este amo que el cristiano tiene es un bendito amo, porque él me lleva a obedecer la ley de mi santo Dios. Y cuanto más obedezca la ley de mi santo Dios, más libre soy. Entre menos pecado haga, más libre soy. Entre más pecado haga, más esclavo soy. Así que la redención es que Dios me ha librado de los capataces crueles de Egipto para estar bajo el señorío de Cristo, para amar, para temer, para servir y adorar a mi santo Dios. Así que yo espero que con esta pequeña explicación tengamos la capacidad de entender la relación que hay entre el verso 23, donde el autor empieza hablando de la libertad de Timoteo, y lo que él dijo en el verso 22 respecto a nuestras exhortaciones. Ok, regresemos al texto. Dice: saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, voy a verlos. ¿Quién es este Timoteo que se habla aquí? Pues obviamente tiene que ser este Timoteo que fue compañero fiel del apóstol Pablo. Ese hombre que fue su amigo, que fue su cotrabajador, que fue como su hijo, que lo acompañó en sus viajes, trabajos y en sus persecuciones. Timoteo es un nombre que significa precioso para Dios. Precioso para Dios. La Biblia nos dice que Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. Explico: su padre era griego, o sea, su padre era un gentil y su madre era judía. No se sabe, o se sabe poco o casi nada de quién fue su padre, pero el apóstol Pablo nos describe un poco quién era su madre. Y él nos dice que su madre era una verdadera creyente. No entendemos por qué ella estaba casada con un impío, pero es muy posible que en el transcurso de su vida, luego de casarse con un gentil, ella vino a la fe. No a la fe exactamente en Cristo, pero sí hubo una restauración de su fe en el Antiguo Testamento. Que esta mujer era una verdadera cristiana, el apóstol Pablo nos lo dice en 2 Timoteo 1:5. Él dice que en Timoteo estaba la fe no fingida que habitó antes en su abuela y en su madre. Así que cuando el apóstol Pablo dice que en su madre habitaba una fe no fingida, él está dando testimonio de que ella era una auténtica cristiana, que no era como muchos que
creyentes nominales, que ella realmente había puesto una fe en Dios. Y esto era tal que ella, desde la niñez de Timoteo, le enseñó las escrituras, como dice Pablo en 2 a Timoteo 3:15. La Biblia nos dice que Timoteo habitaba en Listra. Y es interesante, en Listra fue donde el apóstol Pablo un día sanó a un paralítico, y la gente de Listra pensaba que Pablo era un dios, que Pablo y Bernabé, que los dos eran dos dioses, y iban a rendirle sacrificios, y el apóstol Pablo dijo, no, yo soy un hombre. Bueno, este pueblo, como casi todos los pueblos que pueden ser fácilmente manipulados, este pueblo que en un instante estaba a punto de adorar a Pablo como si fuera un dios, luego por instigación de los enemigos de la fe, arrastraron a Pablo hacia afuera y lo apedrearon y lo dieron por muerto. Bueno, esto pasó en Listra, de donde posiblemente era Timoteo. Luego, el apóstol Pablo vuelve a Listra y nos dice en Hechos 14, verso 22, luego de que Pablo es apedreado, luego de que Pablo es rechazado por los listrenses, Pablo vuelve a Listra, es un hombre de mucho ánimo, y nos dice Hechos 14, 22, que él regresó a Listra confirmando los ánimos de los discípulos. Aquí estaba Timoteo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, que no se asustasen por esta persecución, y diciéndoles, y creo que Timoteo escuchó esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo luego llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe, así que él vino a conocer a Cristo por medio del testimonio del apóstol Pablo, posiblemente cuando cuando se dio esa persecución. Por cierto, unos 4 años más tarde, luego de que Pablo fuera apedreado en Listra, él vuelve a Listra, y en Hechos 16:1 se nos dice que Timoteo ya era considerado un discípulo de Cristo. Él había crecido en la fe, y creció tanto que Hechos 16:2 nos dice que no solamente la iglesia en Listra, sino en Iconio, tenían en alta estima a Timoteo. Hechos 16:2 dice que todos daban buen testimonio de él. Era un hombre, un joven que había crecido grandemente en Cristo. Posiblemente este buen testimonio que las iglesias daban de Timoteo fue lo que hizo que el apóstol Pablo pusiera sus ojos en él. Él dijo, bueno, yo quiero conocer quién es este Timoteo, quiero conocer quién es este chico del cual todos hablan bien. Bueno, un tiempo antes, Bernabé y Marcos habían abandonado a Pablo, así que él necesitaba un compañero, y posiblemente estaba ore y ore y busque hasta que llega a él la noticia de que en Listra y en Iconio se habla bien de un chico especial, que es un discípulo que ama a Cristo. Así que Pablo vaya, lo conoce, posiblemente lo vio predicar o lo escuchó predicar en un culto de miércoles. A lo mejor los ancianos de vez en cuando le daban la posibilidad de predicar, y Pablo lo escucha y dijo, aquí hay mucho potencial. Así que él hace todo para que Timoteo lo acompañe, pero tiene un problema serio, y es que Timoteo, al ser
por ser hijo de una judía casada con un gentil, él no había sido circuncidado. Y recuerden que para ese tiempo, la mayoría de los cristianos eran judíos. Así que ellos no iban a aceptar a un líder que no haya sido circuncidado. Así que Pablo, en un acto de condescendencia, en un acto de misericordia, circuncida a Timoteo para que nadie tenga inconveniente en su conciencia. Y a partir de ese instante, Timoteo se convierte en alguien prominente relacionado con la historia de Pablo. Él se convierte en un embajador apostólico y en un colaborador del apóstol. Tanto fue así que 2 de las cartas que escribió el apóstol Pablo fueron dirigidas a Timoteo. Por cierto, en 6 de las cartas de Pablo, Pablo pone a Timoteo a su lado. Timoteo acompañó a Pablo incluso en su primer encarcelamiento. Fue un amigo fiel, un siervo, un cristiano, un compañero en las buenas y en las malas. Fue tanto así que el apóstol Pablo dice que Timoteo era fiel en el Señor. O sea, era alguien fiel, era alguien de confianza. Pero aunque Timoteo se convirtió en ese hijo, como luego Pablo dijo que como el hijo al padre, así me sirve él. A pesar de esto y del afecto que hubo entre Pablo y él, en Filipenses 2:19, el apóstol Pablo nos dice que cuando él estaba preso y él necesitaba más de Timoteo, su amor por la iglesia era tan grande que él estuvo dispuesto a desprenderse de este fiel siervo y en medio de la más grande tristeza y soledad enviarlo para que él consuele a los cristianos. Y lo envía porque Pablo dice: no encontré a nadie con el mismo ánimo. O sea que este era un hombre firme en la fe. No solamente era un verdadero hijo en la fe, sino que realmente como un hijo sirvió al apóstol Pablo. Y creo que aquí hay una aplicación importante para los jóvenes. Jóvenes, ¿cuál es la compañía que tú buscas? ¿Buscas la compañía de otros jóvenes que poco o nada te pueden dar, o que más bien lo que te pueden dar es malo? Timoteo llegó a ser una persona de renombre en la iglesia y en la historia bíblica porque él se arrimó a buena compañía. Él buscó la compañía del apóstol Pablo. Y hermano, que ya tiene cierta edad, aquí vemos la responsabilidad que nuestro testimonio tiene para con los jóvenes que nos siguen. Dependiendo de nuestro testimonio, los jóvenes de la iglesia van a ser hombres piadosos o no. Bueno, pero no todo era color de rosa en la vida de este hombre. Parece ser que Timoteo era un hombre muy miedoso y tímido. Era un hombre de una naturaleza muy sensible y tímida, a tal punto que él estaba al punto de darse por vencido por la desesperación. Cuando el apóstol Pablo le escribe y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando luego él escribe y él dice: pelea la buena batalla de la fe, esto implica que Timoteo necesitaba la exhortación
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él, como nosotros, tenía miedo por toda la persecución que se desató contra el cristianismo. Y Timoteo parecía ser como los pastores de esta congregación. Tenía una constitución física frágil. Y esto se deja ver porque, a pesar de que era joven, en 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y esto lo que nos deja ver es que la teología de la prosperidad y de la superfe que se enseña hoy es falsa. Poderoso en Dios no es aquel que siempre está declarando: estoy sano y estoy bien y estoy como un roble. Aquel que cree estar como un roble físicamente confía más en sus propias fuerzas. Aquel que es débil físicamente confía y depende más del poder de Dios. Y recuerden que la Biblia dice que Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy, no en mí mismo, sino en Dios. Y eso es lo que Pablo le enseña a Timoteo. A pesar de tus frecuentes enfermedades, miren, y para alguien que sufría del estómago en el siglo I, desplazarse de un sitio para otro sitio, donde el agua que se encontraba no era buena, esto era algo muy serio. Pero a pesar de esta flaqueza en el cuerpo de este hombre brilla en la historia de la fe. Así que el autor dice: sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, aunque el resto de la Biblia no nos habla del encarcelamiento de Timoteo. Lo que se nos deja ver aquí es que él por un tiempo estuvo preso, pero en el instante en el cual se escribe esta carta, ya él está libre. El autor de la carta, que como dije al principio del estudio, no se sabe quién es, pero tuvo que ser alguien muy cercano al apóstol Pablo. Si no es Pablo, él aún no se había visto con Timoteo. Él recibió las noticias. En el mundo evangélico las noticias corren muy rápido. Bueno, y los chismes más, ¿no? Pero esta sí era una buena nueva, así que corrió la buena nueva de que Timoteo estaba libre. Y Timoteo al parecer era conocido en buena parte de la cristiandad del siglo I, así que en este saludo de despedida, luego de esas exhortaciones tan tremendas que les dio, él dice: bueno, yo me quiero despedir y quiero quedar bien, quiero que me recuerden, no solamente por las exhortaciones que les di, sino porque les estoy dando una buena nueva. El hermano, el amado Timoteo está libre, ya no está preso. Y si Dios quiere, dice, cuando Él venga a mí, yo quiero visitarles a ustedes. El segundo aspecto de nuestro texto está en el verso 24. Un saludo santificante. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Esta forma de saludo, de despedida, no es simplemente una cortesía, no es como eso de que uno sabe que alguien va para otro lado y dice: bueno, me saludas al pastor Jaime, el de Montería. Pero a lo mejor es simplemente un formalismo. En el caso de esta carta no. Realmente había un verdadero amor cristiano entre todos los que profesaban la fe en Cristo. Los cristianos del siglo I manifestaban la realidad del amor que ellos profesaban por los redimidos de Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:9, él dijo:
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Así que aquí el autor manda saludos. Él dice: saludad a vuestros pastores. Y cuando él dice saludad a vuestros pastores, que recuerden, los pastores de esta congregación eran judíos que se habían convertido al cristianismo, y para ellos el contenido de esta carta tuvo que ser un golpe duro, porque aquí el apóstol o el autor les destruye su judaísmo, les destruye su confianza en el pacto antiguo, y él pone la superioridad de Cristo. Así que estos pastores debían estar grandemente consternados a causa de esta carta, y el apóstol Pablo les muestra el amor que él tiene hacia ellos, y él les da el honor que los pastores merecen. Pero creo que esto tiene como fin mostrarles: mire, yo soy un siervo de Cristo como ustedes, así que esto que les digo, que no nos ponga en enemistad, porque realmente yo los amo. Pero no solamente saluda a los pastores, sino que saluda a toda la congregación. Él dice: y a todos los santos. Y aquí creo que se aprende algo muy importante, y es que los siervos de Cristo deben ser imparciales. Los siervos de Cristo muestran el mismo respeto para con los que están en posiciones altas y los que no están en esa posición. Este saludo del autor muestra que el Espíritu Santo no está de acuerdo con las jerarquías que algunas denominaciones cristianas tienen. Esa es la razón por la cual aquí no hay un sitio en el culto especial para los pastores. Los pastores pueden sentarse donde ellos quieran, y usted puede sentarse donde usted quiera. Bueno, yo sé que ustedes ven que casi siempre yo me siento allí con Juan Sebastián y el pastor, pero no es porque ese sea el puesto exclusivo de los pastores, sino que ya se convirtió en una costumbre que cada quien compra su propio puesto, ¿cierto? Y ya yo sé que cuando miro para esa esquina y Alba no está, es porque o no vino, o se enfermó, o se le adelantó a alguien que no conocía que ese era el puesto que compró Alba, ¿no? Así que, pero esa exclusividad que en muchas ocasiones se le quiere dar a los líderes, y como ese relegar a los miembros, no es bíblico. La Biblia sí dice que se debe honrar, y ya lo hemos aprendido, que se debe honrar a los pastores. Pero el autor de esta carta, en este saludo que él tiene, él condena el espíritu jerárquico, y él saluda a los pastores y a la misma vez a los miembros. Pero algo importante aquí es que él saluda a los miembros y los llama santos. A usted y a nosotros. Él nos llama santos. Y santos aquí significa apartados o separados. Bueno, es posible que alguien aquí diga: pero ¿santo yo? Ay, autor, si tú fueras a mi casa o examinaras lo que hay dentro de mí, o le preguntaras a mi esposa o a mi esposo o a mis padres, a lo mejor ellos no me calificarían como santo. Pero ¿por qué son santos los lectores de esta carta? Bueno, son santos, uno, por la elección soberana del Padre. La elección soberana del Padre nos hace santos, porque Dios desde antes de la fundación del mundo escogió de entre la masa de pecadores a un grupo especial que es objeto de su gracia. Y como Él por elección nos separó, y eso es lo que significa santos, entonces somos santos. Por elección somos separados por Dios.
en segunda instancia, son santos por la redención del Hijo. Son santos por la elección del Padre y son santos por la redención del Hijo. Jesús, por medio de su muerte en la cruz, ganó a un pueblo especial para sí, y a ese pueblo que Él ganó lo separó del resto, y Cristo puede distinguir entre las ovejas, los santos, y las cabras. Y tercero, son santos por la regeneración del Espíritu. Son santos por la elección del Padre, son santos por la redención del Hijo, y son santos por la regeneración del Espíritu, quien nos ha dado una nueva vida, quien ha infundido en nosotros el principio de la santidad, lo cual se hace evidente en nosotros. Y el autor concluye la carta diciendo: los de Italia os saludan. Bueno, si estaban en Italia, posiblemente la mayoría de los miembros de la iglesia de Italia eran gentiles, lo cual nos recuerda que la pared intermedia de separación había sido destruida. Y él aquí está remarcando toda la doctrina que él ha enseñado en toda la carta. Oigan, y esto es un principio que nos debe dejar ver, que incluso nuestros saludos no deben ser inoficiosos, que las palabras que usamos en la forma como nos saludamos deben afirmar la fe en nosotros, que no tengamos ninguna palabra en ninguna conversación que no sea edificante. Cuando él dice: los de Italia os saludan, implícitamente él dice: bueno, estos saludos se lo mandan cristianos gentiles. Con esto les quiero recordar que ellos aparentemente están fuera del campamento, aparentemente están fuera de Jerusalén, pero no, ellos están dentro del campamento, porque Jerusalén ya no es más el campamento de Dios. Lo que les está mostrando es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Si existían dos razas que eran las más orgullosas de su tiempo y que despreciaban a cualquiera que no perteneciera a su raza, eran por un lado los judíos y por el otro lado los romanos. Los de Italia, ellos pensaban que eran la raza superior, habían conquistado a todo el mundo, y los judíos decían que los gentiles no eran más que perros. Así que cuando aquí los cristianos gentiles de Roma, de Italia, saludan a los cristianos judíos, el autor lo que él dice es: la pared ha sido rota y Jesucristo es superior a las barreras del judaísmo. Y el apóstol o el autor concluye con una benedicción. El verso 25 dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, si usted me acompañó en todo el estudio de esta carta, que creo que hoy se cumplen los 5 años, exactamente hoy, ¿cierto? Creo que fue un domingo como este domingo, muy cercano al Día de la Independencia. Cuando nosotros empezamos, yo les expliqué que en la introducción que esta carta tiene no es parecida a ninguna de las cartas del apóstol Pablo, y esa es una de las razones de peso para pensar que esta carta no la escribió Pablo, porque la forma como empieza esta carta no es como empiezan las cartas del apóstol Pablo. Pero algunos que son defensores de la autoría de Pablo dicen: bueno, no empieza como empieza Pablo, pero sí concluye como concluye Pablo.
Así que el verso 25 es una conclusión acostumbrada por el apóstol Pablo. Él casi siempre concluye hablando acerca de la gracia. Él dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. En la mayoría de sus cartas dice: la gracia de nuestro Dios, la gracia de Cristo sea con todos vosotros. Bueno, esto se lo dejo para que vayan sopesando, y es posible que algunos se inclinen más por Pablo, y es posible que algunos digan: no fue Pablo. Pero quiero que nos concentremos ya para terminar en esta benedicción. Él dice: la gracia sea con todos vosotros. Miren la forma por la cual se despide el autor de esta carta. La gracia sea con todos vosotros. Y esta es una petición que él hace. Oh Dios, que tu gracia esté con ellos. Y es la mejor petición que puede hacerse. ¿Por qué? Porque la gracia lo abarca todo. La gracia abarca todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. El autor lo que dice es que todo lo que ustedes necesitan para ser conforme a lo que he dicho en esta carta, Dios se los dé. Miren, por la gracia somos elegidos, por la gracia somos salvos, por la gracia estamos firmes, por la gracia somos preservados. Así que cuando él dice que la gracia sea con vosotros, que la gracia de nuestro Dios esté con vosotros, él lo que dice es: les deseo todas las bendiciones para que ustedes sean lo que Dios quiere ser. Matthew Henry, ese gran comentarista puritano del siglo XVII, él, refiriéndose a este texto, dice: cuando el pueblo de Dios ha estado conversando junto de palabra o por escrito, es bueno que se despida con oración. Es bueno que se despida deseándose cada uno la continuación de la presencia misericordiosa de Dios, para que ellos puedan un día reunirse en el mundo de la gloria. Pero ¿podré yo despedirme de un hermano en la fe? Que la gracia de Dios esté contigo, si la conversación ha estado girando en torno a cosas pecaminosas, si ha sido una conversación donde hemos desarrollado más bien el espíritu hipercrítico, la calumnia, el chisme, ¿podrá usted con buena conciencia decir: hermano, ha sido un placer conversar contigo, que la gracia sea contigo? Todas nuestras conversaciones deben ser tan edificantes que yo pueda despedirme del otro: la gracia sea contigo. Bueno, hemos cumplido con nuestra tarea. Felizmente hemos finalizado hoy el estudio de esta carta. Y hay un examen. No. Yo solamente espero que Dios haya bendecido este sencillo esfuerzo de analizar esta, que es posiblemente la carta más difícil que tiene el Nuevo Testamento. Que habiendo comprendido las verdades profundas de esta difícil carta, ya no sea más fácil estudiar el resto de las cartas que el Nuevo Testamento tiene. Yo espero que durante estos 5 años en los cuales hicimos ese recorrido por esta carta, tengamos un conocimiento mejor de los tipos en el Antiguo Testamento. Que cuando usted vaya a todos estos libros de la Biblia donde se nos habla de las ceremonias, de los sacrificios y los ritos, usted ya los pueda interpretar a la luz de todo lo que hemos visto en esta carta. Y yo quiero que finalicemos el estudio de esta carta preguntándonos esto: ¿será que ahora entendemos mejor el contenido de esta carta? ¿Será que ahora tenemos una profunda apreciación por ese nuevo orden que nos trajo Cristo, el cual desplazó al judaísmo?
¿Será que ahora Cristo es más real y precioso para nuestras almas? ¿Será que somos ahora más conscientes de los efectos santificantes de la doctrina que enseña esta carta? ¿Será que ahora estamos prestando mayor atención a las exhortaciones de esta carta? ¿Será que ahora nuestras almas están más profundamente impresionadas por las solemnes advertencias que contiene esta? Que la gracia divina realmente esté con nosotros y que el Espíritu Santo nos lleve a hacer lo que Dios quiere y lo que Dios nos mostró en esta carta. Que nunca abandonemos a Cristo, que nunca abandonemos nuestra fe, que nunca consideremos a nada más exceso que Cristo, que nuestro amor por Cristo crezca más y que, habiendo visto la superioridad del cristianismo, amemos nuestra fe con pasión, proclamemos nuestra fe con fervor, defendamos las doctrinas escriturales. Así sí, que la gracia sea con todos vosotros. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos en este día, Señor. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos diste. Todo este tiempo, Señor, en el cual nos concediste ahondar, adentrarnos, caminar, esculcar, analizar, rumiar en esta preciosa carta. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo aquí nos mostró la gloria de Cristo. Aquí pudimos ver la hermosura de Cristo. Aquí pudimos ver al Cristo exaltado. Gracias, Señor, porque nos mostraste la superioridad de nuestra fe. Gracias porque nos diste la convicción de que luego de Cristo no hay nada. Además de Cristo no hay ninguna esperanza, que nuestra confianza está solamente en Él, en aquel que es superior a los ángeles, en aquel que es superior a Moisés, en aquel que es superior a Abraham, en aquel que es superior a los sacerdotes levíticos, en aquel cuyo sacrificio es superior a los sacrificios antiguos testamentarios, en aquel que es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, en aquel cuyo santuario no está en esta tierra, sino en la misma presencia de Dios, en aquel que rompió el velo de separación y quien a través de su carne nos permite el acceso al Santo de los Santos, al lugar santísimo. Oh Cristo, ayúdanos a amarte más, te lo suplicamos. Amén. Pastor, ahí solamente una pregunta. Dice, primero, ¿los hebreos de esta carta tenían un sitio geográfico definido o era una carta dirigida a todos los hebreos alrededor del mundo? Segundo, ¿existe certeza de que el Timoteo mencionado en esta carta es el mismo al cual Pablo dirige dos de sus cartas? Y tercero, más o menos en qué época, en qué año fue escrita esta carta. Ok. Mira que los hebreos tenían una carta de un sitio. No es fácil responder eso. Algunos expertos dicen que sí le escribe a una congregación en particular y que esa congregación estaba en Judea. No se sabe si en Jerusalén o en otra parte. Yo creo que sí era de Judea. Sí tenían, o sea, en el libro se deja ver que tenían un afecto especial por el templo, por las cosas del
del templo por el judaísmo, así que no eran personas tan distantes del centro del culto del judaísmo, pero no es fácil decir si era una sola congregación y estaba en Jerusalén. Lo que sí se puede responder es que eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que tenían un afecto muy especial por el templo y las cosas en el templo. La otra, bueno, el Timoteo que está aquí sí es el Timoteo que se menciona en las otras cartas. Miren, las razones que hay para pensar que no es el otro que se menciona en las cartas es porque aquí se dice que estaba preso, y en los hechos no se nos habla de que él estuvo preso, pero con la confianza con la cual el autor escribe aquí, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Y suponiendo que esta salutación sí fue escrita por Pablo, entonces no es difícil pensar que Pablo aquí habla del eterno compañero que él tuvo, y que la Biblia nos deja ver que fue este Timoteo. O sea, no hay razón para pensar que no es este el que les digamos. ¿Y la otra es el año en que fue escrita? El año en que fue escrita, bueno, creo que en la introducción de esta carta hace 5 años les dije un poco sobre esto. No hay certeza. Algunos creen que ya que el autor no menciona aquí al templo, sino que se dan cuenta que todas las referencias que él hace a los sacrificios y el sitio de ministración de los sacerdotes antiguos testamentarios, él se refiere al tabernáculo que estuvo en el desierto y no menciona al templo. Algunos creen que esto se debe a que esta carta fue escrita un tiempito luego de la destrucción del templo. Si es así, la destrucción del templo se dio en el año 70. Entonces hay algunos que ponen la escritura de esta carta entre el año 72 y el año 80 y tanto. Pero listo, pastor, 2 cositas me permite para la congregación. El pastor Julio en este momento está muy afectado de un problema